Haz la mejor receta de mini donas e impresiona a todos esta Navidad. Te enseño a hacer la mezcla para las mejores donitas esponjosas y deliciosas, 2 formas de glasearla y cómo decorarlas para Navidad. Esta receta es muy fácil. Lo que tengo aquí es harina de trigo común, esta es la de todo uso y hay que pasarla por un colador para que le entre más aire y se le deshagan los grumos. Ahora agregas el azúcar y mezclas junto con la harina. Y aquí mismo agregamos otros ingredientes secos como es el polvo para hornear. Vamos a ponerle canela y también una pizca de sal. Mezclas todo para que se combine bien y ahora vamos a agregar la mantequilla. Esta la tengo aquí pero la voy a fundir en el microondas. Cuando ya esté fundida la agregas y sigues mezclando. Enseguida vas a poner aquí también el huevo. Y poco a poco vas a ir incorporando la leche. Sigues mezclando todo. Pones esencia de vainilla y ahora sí vas a mezclar todo hasta que no te quede ningún grumo. Cuando tengas lista la mezcla, pásala a una manga pastelera. Te queda una mezcla deliciosa y perfecta para usar en maquinita. Esta es la que a mí me prestaron para hacer la receta. Yo le puse un poquito de desmoldante y como ves, con la mezcla en la manga o en una bolsa es muy fácil llenar cada molde. La máquina ya estaba conectada y eso ayuda para que se precaliente. Y cada máquina es diferente, pero cuando enciende el botón te va a indicar que tus donitas están listas. Con esta cantidad de mezcla salen 24 donitas aproximadamente. Déjalas enfriar antes de empezar a decorar. Vamos a hacer la parte de la decoración de nuestras donitas. Te voy a enseñar 2 opciones para glasearlas para que tú escojas lo que se te haga más fácil o la que más te guste. La primera es súper fácil. Aquí tengo azúcar glass. Esta es bien importante que ya esté cernida y simplemente voy a agregar aquí leche. En este momento solamente he puesto aquí 15 mililitros de leche, pero yo veo que todavía está muy espesa para mí, así que voy a ir añadiendo gotitas así con una cucharita para controlar la fluidez. Esto depende mucho también del clima en el que te encuentres. Hay climas más húmedos o climas más calurosos, entonces esto puede variar un poquito. Y también es importante que prestes atención en este momento porque de aquí depende que se te haga mucho más fácil la decoración. Mira, para mí esta fluidez ya está así perfecta. Si quieres que te quede más firme, le puedes poner más azúcar glass o un poquito menos de líquido. Para mí así está súper bien. Y lo que voy a hacer es dividirla en otro tazón para pintarla de 2 colores distintos. Como es muy poquita la cantidad de glaseado que estoy usando, también es muy poca la cantidad de colorante que se le pone. Eso ya depende de la cantidad de glaseado que tú hagas o la cantidad de donitas.
Y cada año me preguntan mucho por la vajilla que estoy usando, es una vajilla que siempre uso en Navidad, me encantaría que fuera mía, pero no, cada año se la robo a mi mamá para hacer los videos de Navidad, pero poco a poco me iré comprando la mía. Lo que sí me acabo de comprar este año son, por ejemplo, este juego de cubiertos, lo digo por los que siempre me preguntan, estos me los acabo de comprar en Temu, que es esa aplicación que se está haciendo súper viral. Me compré estos y también me compré, por ejemplo, este soporte para utensilios. Aquí está el juego completo de los cubiertos que compré. Este juego de utensilios blanco me gustó mucho, es de silicona y tiene esta parte así de madera para ponerlo aquí. Hay muchas cosas que puedes comprar ahorita de Navidad, de temporada. Estoy segura que ahí vas a encontrar tazas, platos navideños. Yo me compré, por ejemplo, este platito de pino. Es un pino navideño y te sirve mucho así como para ponerle galletas o hacer separaciones, ponerle botanas también. Otra cosa que me gustó mucho fue como este contenedor de galletas, es de lámina, es así, está súper bonito. Ya me muero por usarlo, por llenarlo de galletas más ahorita en esta temporada. Entonces, hay muchos productos que puedes encontrar. Sinceramente, a mí seguido me dicen o me dejan comentarios que si la aplicación es buena, que si es segura. Yo he hecho como unos 10 pedidos y la verdad es que en mi experiencia me ha hecho súper bien. Te recomiendo que pagues con tarjeta digital. Pues tienen muchas opciones de pago, puedes pagar con PayPal, o sea, ahí la verdad te da muchas opciones, tarjeta de débito, de crédito. Yo te recomiendo que uses tarjeta digital porque de esa forma vas a proteger tus datos. Y no solamente de esta aplicación, o sea, siempre que hagas compras en línea, también es bien importante que descargues la aplicación oficial. Aquí te voy a poner una imagen para que la ubiques porque de esa forma tu compra es mucho más segura. La verdad es que a mí me ha ido súper bien, de hecho ya he hecho devoluciones y todo normal, o sea, ahí la aplicación te va guiando paso a paso. Entonces en mi experiencia es una muy buena opción para que encuentres diferentes artículos, hay unos a precios muy accesibles, puedes aplicar cupones, descuentos. Yo te voy a dejar los links de los productos por si te interesa alguno de los que yo compré, te los voy a dejar en la descripción de este video. Ya les he compartido en otros videos así algunos links de productos que voy comprando, entonces porque a veces me preguntan ¿dónde compraste este? Bueno, ahí específicamente les voy a poner los enlaces y también te voy a dejar ahí mi cupón de descuento por si quieres usarlo. Te recuerdo que hay muchos, o sea, a veces puedes aplicar descuentos hasta del 90%, pero ese es para los usuarios nuevos cuando descargas la aplicación por primera vez. Entonces ahí te dejo la información por los que luego me están preguntando. Yo he hecho muchas compras, a mí siempre me ha ido súper bien. Entonces en mi experiencia pues sí es una aplicación que sí recomiendo. De hecho voy a estrenar este pinito para tener los sprinkles listos. Porque una vez que glaseemos nuestras donitas tenemos que poner rápido el topping para que se seque junto con la donita. Entonces lo voy a sumergir aquí en el glaseado, le sacudes el exceso, lo dejas secar y rápidamente le pones los sprinkles. Y voy a hacer lo mismo con el resto de mis donitas. Y otra opción para glasearlos es usando chocolate blanco fundido. Ya fundido tiene que verse así y lo bueno de este es que ya venden también el chocolate de colores, o sea, puedes comprarlo ya rojo, rosa, verde, del color que tú quieras. Entonces vas a hacerle exactamente lo mismo. Vas a cubrir tu donita y después la decoras. Y para hacer otras decoraciones puse muy poquito del glaseado haciendo unas bolsitas pequeñitas de estas de dulces como una mini manga pastelera. Puedes hacer las decoraciones que quieras, pero si son para vender, usa decoraciones que se vean llamativas, pero que sean fáciles y rápidas para que avances muy rápido con tus pedidos. Esta receta te sirve para cualquier ocasión, solo vas cambiando la temática o la decoración y te juro que esta receta te va a encantar. Estas donitas están deliciosas. Por ejemplo, en esta ocasión yo hice estas decoraciones de donitas navideñas, están sencillas, fáciles, están rápidas, pero lo mejor es que de verdad la receta te va a gustar mucho, o sea, son unas donitas bien esponjosas, tienen ese toquecito de canela muy navideño, no sé, estoy segura que te va a gustar muchísimo esta receta.
Están perfectas para hacer un regalo, son perfectas para vender, son perfectas para que las hagas así en casa con tu familia. Yo hice la receta 2 veces para el video, pero después repetí otra vez la receta porque están deliciosas. Te las recomiendo muchísimo y sé que te van a encantar. Si ya las probaste, escríbemelo en los comentarios. En el canal ya tenemos 2 recetas de donitas así mini, igual súper bonitas, pero no son en máquina, son en horno. Y muchas personas me preguntaban que si esa receta funcionaba para hacer en la maquinita, así que quisimos hacer una prueba. Esta maquinita me la prestó la tía Jovita, así que muchas gracias, porque gracias a eso pudimos hacerlas, pero sí le hice un ajuste, porque otra de las preguntas que me hacían mucho es que si se podía sustituir el aceite por mantequilla. Sí se puede, pero a partir de ese ajuste también hicimos otras mini variaciones en la receta, así que estoy segura que te van a salir con esta receta o con la otra receta que tenemos en el canal. Le quisimos dar un toque más navideño, por eso le pusimos canela, hicimos esta decoración y enseguida te voy a mostrar unas opciones de cómo envolverlas. Generalmente yo aquí, creo que ya las donitas lucen mucho y para que se sigan viendo bonitas hay empaques muy sencillos que puedes aplicar porque ya el producto llama mucho la atención. El primero que te recomiendo es como este que ya te había mostrado en el video de las donitas de Día de Muerto. Simplemente vas a tomar una bolsita de estas de celofán que encuentras en tiendas de repostería, te fijas que quepa bien tu donita y para que no se maltrate te recomiendo que le pongas debajo un cartoncito como este. Esta cartulina se llama Caple, nada más la adaptas al tamaño de tu bolsita. Otro tipo de envase que creo que luce mucho es como este tipo de vasitos. La verdad es que a mí se me hace que se ven muy llamativas. Nada más le pones un moño o un lacito así muy navideño y van a llamar muchísimo la atención. Además que se conservan bien porque, como el vasito es un poquito rígido, pues no se aplastan ni nada. Eso sí, tienes que esperar siempre ya que estén bien secas tus donitas para envasarlas. Y también hay como este otro tipo de cajitas que es más fácil que las encuentres. Ya depende también de la cantidad de donitas que quieras ponerles, pero no te compliques, adáptate a lo que tú encuentres. Si encuentras bolsitas de celofán, así las puedes poner todas juntas y dárselas así a tu cliente para que se vea así un producto bien llamativo, o si las estás haciendo para regalar, pero eso sí es bien importante que ya esté seco tu glaseado o tu chocolate antes de envasarlas. La verdad es que estas donitas se te van a vender así súper rápido porque son un producto, como que llaman mucho la atención. Me han preguntado mucho de cuánto es el tiempo que duran las donitas. Eso depende de tu clima. Sin embargo, yo te recomiendo que las hagas, así súper temprano y las ofrezcas a tus clientes para que ellos tengan un margen de 2 o 3 días, que el producto se mantenga fresco y que ellos pues te vuelvan a comprar. Si tú no tienes la máquina para hacer las donitas, recuerda que ya tenemos 2 videos aquí en el canal. Te voy a dejar uno por aquí, también te los dejo abajo en la descripción del video, porque en ese video pues lo hicimos así en molde. Nada más necesitas el horno, pero no necesitas comprar la maquinita. Y si las quieres hacer ahorita por temporada navideña, así para disfrutar en tu casa, pues también está súper bien. Lo importante es también que si las estás haciendo para vender, le hagas unas buenas fotos a tu producto, porque ya son un producto de verdad que se está vendiendo muchísimo. Entonces hazle fotos, anúncialo a tus clientes, diles que vas a vender para que te vayan haciendo sus pedidos. Y si no sabes cómo hacerle fotos así atractivas con tu teléfono, no necesitas una super cámara ni nada, fotos para tus productos, te voy a dejar aquí otro video donde también te enseñamos cómo sacarle fotos a tus productos para que llamen mucho la atención. Y ya que hayas hecho tus donitas y les hayas hecho la foto, envíanoslas porque nos encanta verlas y compartirlas por aquí. Aquí te estamos poniendo algunas fotos que nos han enviado recientemente de algunos postres que han hecho para vender, y de hecho me gusta mucho. Aquí les pongo unos ejemplos de personas que están haciendo en diferentes tipos de envases sus productos. De verdad nos gusta mucho, nos gusta que les pongan etiquetas, que cojan muchas ideas de aquí del canal. Eso me da mucho gusto. Y si las estás haciendo para tu familia, pues igual envíanos la foto. Puedes enviármela a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me vas a encontrar como Nivel Delicia.
así todo seguido, sin puntos, sin guión bajo ni nada. Aquí te pongo mis redes sociales. Y dime cuál fue tu decoración favorita. Creo que son decoraciones muy fáciles para que las hagas así muy rápido, porque ahorita en Navidad vas a estar vendiendo muchísimo. Entonces escríbeme en los comentarios cuál te gustó más. Y antes de irme, no te olvides suscribirte, compartir este video y darle like. De verdad nos apoyas muchísimo cada vez que comentas o que te suscribes aquí al canal. Y si quieres apoyarnos aún más, pues puedes hacerte miembro del canal. Siempre les pongo todos los nombres de los miembros de mi canal. Aquí van apareciendo en agradecimiento por su apoyo. Y quiero aprovechar para darle también la bienvenida a 2 miembros nuevos en el nivel Brilli Brilli, que son Silvia Costa y Jeremy Hernández. Muchas gracias por todo su apoyo, y si ahorita no puedes hacerte miembro, pues comparte los videos. Espero que te haya gustado mucho, que hagas muchas bonitas para vender, y si quieres más ideas así de Navidad, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.